Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré sobre el proceso de transición a la democracia y la economía de mercado de Rumanía, desde 1989 hasta el 2000. La transición de Rumanía hacia la democracia no puede comprenderse sin un análisis exhaustivo del régimen que la precedió, el cual se distinguió por ser uno de los sistemas más rígidos y autárquicos de todo el bloque del Este. Nicolae Ceausescu, quien asumió el liderazgo del Partido Comunista Rumano en 1965, construyó una estructura de poder personalista que fusionaba el marxismo-leninismo con un nacionalismo chauvinista agresivo, a menudo denominado nacionalcomunismo. A diferencia de otros países de la órbita soviética, Rumanía no atravesó un proceso de desestalinización genuino. Por el contrario, Ceausescu reforzó los mecanismos de control social y el culto a la personalidad, inspirándose en modelos de Asia Oriental como los de Corea del Norte. Durante la década de 1980, el país se sumergió en una crisis sistemática profunda derivada de la decisión obsesiva del dictador de liquidar la totalidad de la deuda externa nacional, que ascendía aproximadamente a unos 11 millones de dólares. Para lograr este objetivo en un tiempo récord, el régimen impuso políticas de austeridad draconiana que redujeron el consumo interno a niveles de subsistencia. La población sufrió el racionamiento severo de los alimentos básicos, cortes sistemáticos de electricidad y calefacción, incluso en los inviernos más crudos de los Cárpatos, y la escasez absoluta de bienes de consumo. Mientras la sociedad se hundía en la miseria, Ceausescu destinaba recursos ingentes a proyectos de prestigio megalómano, como la construcción de la Casa del Pueblo, el edificio administrativo más grande del mundo, cuya erección implicó la demolición de barrios históricos enteros y el desplazamiento forzoso de miles de ciudadanos. El control sobre la disidencia se ejercía a través de la Securitate, la policía secreta que en relación con la población total era una de las más grandes y brutales del bloque socialista. Se estima que para esta institución mantenía expedientes de vigilancia sobre 1 millón de personas, utilizando una red omnipresente de informadores que atomizó la sociedad y generó un clima de desconfianza y miedo paralizante. Esta represión impidió la formación de un movimiento de oposición organizado, similar a Solidaridad en Polonia o al Foro Cívico en Checoslovaquia, dejando a Rumanía en una situación de desierto civil al momento del colapso del comunismo en 1989. El proceso revolucionario no se originó por una conspiración de élites, sino por un acto espontáneo de solidaridad en la ciudad de Timișoara, en el oeste de Rumanía. El detonante fue la orden de desalojo y traslado forzoso del pastor de la iglesia reformada húngara, László Kökér, que era un crítico vocal del régimen que había denunciado las violaciones de los derechos humanos y el programa de destrucción de aldeas tradicionales. Kökér había sido objeto de acoso por parte de la Securitate durante meses, incluyendo agresiones físicas por parte de asaltantes enmascarados y el corte de suministros básicos en su parroquia. El 15 de diciembre de 1989, una pequeña multitud de feligreses comenzó una vigilia frente a la casa del pastor en la calle Timotei Cipariu para impedir su desalojo. Lo que inicialmente fue una protesta de carácter religioso y étnico húngaro atrajo rápidamente a ciudadanos rumanos, transformándose en una manifestación cívica contra la dictadura. El 16 de diciembre la situación escaló. Los manifestantes bloquearon la línea de tranvía en la Plaza María y comenzaron a escucharse consignas inéditas como "Abajo Ceausescu" o "Queremos pan". La respuesta de Ceausescu, quien creía que los sucesos de Timișoara eran producto de una agresión extranjera coordinada por potencias imperiales y el bloque revisionista de la URSS, fue la orden de reprimir la revuelta por cualquier medio. El 17 de diciembre, fuerzas combinadas del ejército, la milicia y la Securitate abrieron fuego contra civiles desarmados en la plaza de la Catedral y otros puntos céntricos. Este domingo sangriento dejó un saldo de al menos 60 muertos y cientos de heridos. Para encubrir la masacre, Elena Ceausescu, la mujer, ordenó la Operación Rosa, en la que 43 cadáveres fueron sustraídos de la morgue del hospital de Timișoara, trasladados en un camión refrigerado a Bucarest,
e incinerados clandestinamente, arrojando su ceniza a una alcantarilla. A pesar de la violencia, la ciudad no se rindió. El 20 de diciembre, decenas de miles de trabajadores de las zonas industriales marcharon hacia el centro de la ciudad. Ante la magnitud de la movilización, las unidades militares se negaron a seguir disparando y se retiraron a sus cuarteles, fraternizando en muchos casos con los ciudadanos. Timișoara fue declarada la primera ciudad libre de Rumanía y se formó el Frente Democrático Rumano como un órgano de coordinación insurgente. Ceausescu, aislado en su percepción de la realidad, regresó de un viaje oficial a Irán y convocó un mitin multitudinario en la plaza del Palacio de Bucarest para el 21 de diciembre de 1989. Su intención era emular las demostraciones de apoyo masivo de décadas anteriores, pero el resultado fue el catalizador definitivo de su caída. Durante el discurso transmitido en directo por la televisión nacional, se escuchó una explosión, que generó pánico. La multitud, en lugar de dispersarse, comenzó a abuchear al líder y a corear Timișoara, un hecho que quedó registrado en las cámaras, mostrando la confusión y vulnerabilidad del dictador ante millones de espectadores. Los enfrentamientos se extendieron por el centro de la capital durante la noche del 21 al 22. Estudiantes y trabajadores levantaron una barricada frente al Hotel Intercontinental, que fue asaltada por tanques y tropas leales, resultando en numerosas víctimas. Sin embargo, la mañana del 22 trajo consigo el colapso definitivo del aparato represivo. La noticia de la muerte del ministro de Defensa, Vasile Milea, presentada oficialmente como un suicidio, fue interpretada por los rangos militares como una ejecución por negarse a disparar contra el pueblo. El general Victor Stanculescu, nombrado sucesor de Milea, ordenó discretamente al ejército que se retirara a los cuarteles, dejando el edificio del Comité Central desprotegido. A las 12:06, ante la inminente entrada de los manifestantes en el edificio, los Ceausescu huyeron en un helicóptero desde la azotea. La toma del edificio del Comité Central y de la sede de la Televisión Nacional Rumana por parte de los revolucionarios marcó el fin del control del PCR. Desde los estudios de televisión, figuras como el actor Ion Karamitru y el poeta Mircea Dinescu anunciaron al país que el dictador había caído, mientras surgía una nueva estructura de poder llamada el Frente de Salvación Nacional. Tras su huida de Bucarest, el helicóptero de los Ceausescu se vieron obligados a aterrizar cerca de Târgoviște, debido al cierre del espacio aéreo ordenado por el nuevo mando militar. Después de intentar ocultarse en un centro agrícola, fueron capturados por unidades del ejército que ya se habían sumado a la revolución. Durante 3 días permanecieron bajo custodia militar, mientras en Bucarest se libraban batallas contra supuestos terroristas leales al antiguo régimen. El 25 de diciembre de 1989, en plena Navidad, se llevó a cabo un juicio sumario ante un tribunal militar excepcional creado ad hoc por el FSN. Los cargos presentados incluyeron genocidio, daño a la economía nacional, enriquecimiento ilícito y uso de las Fuerzas Armadas contra civiles. Ceausescu rechazó la legitimidad del tribunal en todo momento, exigiendo ser juzgado únicamente por la Gran Asamblea Nacional. El veredicto de muerte fue dictado tras una hora de deliberaciones. Nicolás y su mujer Elena fueron conducidos de inmediato al patio del cuartel y fusilados por un pelotón de paracaidistas voluntarios. La ejecución fue grabada y fragmentos de la misma fueron emitidos por Televisión Nacional esa misma noche para convencer a los combatientes pro-Ceausescu de que la resistencia era inútil. Este acto, aunque fundó el nuevo orden, ha sido criticado internacionalmente por carecer de las garantías procesales mínimas de una democracia, reflejando lo que muchos analistas llaman el pecado original de la transición rumana, el uso de métodos autoritarios para eliminar el autoritarismo. La formación del Frente de Salvación Nacional, el 22 de diciembre de 1989, representó una respuesta inmediata al vacío de poder absoluto dejado por la huida de Ceausescu. Liderado por Ion Iliescu, un antiguo alto cargo del PCR que había caído en desgracia con el dictador años atrás, el FSN se presentó como un movimiento de amplia base que integraba a intelectuales, disidentes, militares y antiguos comunistas reformistas. Su programa inicial prometía la abolición del sistema de partido único, el fin de la censura y la convocatoria de elecciones libres en un plazo breve.
Sin embargo, la naturaleza del FSN pronto generó controversias profundas. Aunque se declaró una ruptura total con el pasado, el núcleo estaba compuesto por el segundo escalón de la nomenclatura comunista, la cual poseía el conocimiento administrativo y los vínculos institucionales necesarios para gobernar un país en caos. Esta situación llevó a muchos observadores a concluir que la revolución del 89 fue en la práctica un golpe de Estado dentro del régimen que aprovechó un levantamiento popular genuino. La decisión del FSN de transformarse en un partido político en enero del 90 para competir en las elecciones provocó la renuncia de disidentes morales como Ana Blandiana o Doina Cornea, quienes acusaron a Iliescu de secuestrar la revolución. El FSN heredó gran parte de los activos del PCR, incluyendo edificios, equipos y lo más importante, el control casi monopolístico sobre los medios de comunicación y especialmente la televisión, que fue utilizada sistemáticamente para desacreditar a la incipiente oposición. El 20 de mayo del 90, Rumanía celebró sus primeras elecciones libres desde 1967. En una atmósfera de extrema polarización, el FSN se benefició enormemente de su posición como guardián del orden social y de su control sobre la distribución de recursos y propaganda. Los candidatos de los partidos históricos, Radu Campenu del PNL o Ion Rașu del PNT, fueron presentados por la maquinaria del PSN como extranjeros desconectados de la realidad rumana que pretendían vender al país al capitalismo occidental. Un hito de esa campaña fue el debate televisado del 17 de mayo de 1990, el primero en la historia del país. En ese encuentro, Ion Ratiu pronunció su famosa frase sobre la esencia de la democracia. La esencia de la democracia puede expresarse en una sola frase: lucharé hasta mi última gota de sangre para que tú tengas el derecho de no estar de acuerdo conmigo. Pese al impacto intelectual de tales declaraciones, el electorado, temeroso de la inseguridad económica y el desempleo que prometían las terapias de choque de la oposición, optó masivamente por la continuidad ofrecida por el FSN. Los resultados fueron abrumadores. Ion Iliescu obtuvo el 85,07% de los votos presidenciales, mientras que el FSN consiguió el 63,31% de la Asamblea de Diputados y el 67% del Senado. Aunque la participación fue muy alta, un 86%, los informes de observadores internacionales destacaron numerosos incidentes de violencia organizada contra los candidatos y sedes de la oposición, lo que empañó la legitimidad democrática del proceso. El triunfo electoral no apagó el descontento de los sectores más radicales de la sociedad civil. Desde abril del 90, la plaza de la Universidad de Bucarest se había convertido en una zona libre de neocomunismo, donde miles de personas protestaban diariamente bajo el marco de la Golaniada, la revuelta de los Golani o vagos, un término despectivo usado por el Iliescu. Los manifestantes exigían la adopción del punto 8 de la proclamación de Timișoara, una ley de ilustración que prohibiría a los antiguos activistas del PCR y oficiales de la Securitate ocupar cargos públicos. La tensión estalló el 13 de junio de 1990 cuando la policía intentó desalojar violentamente la plaza, lo que derivó en disturbios y ataques contra instituciones estatales por parte del grupo de manifestantes. Ante la incapacidad de la policía para controlar la situación, Ion Iliescu realizó un llamamiento dramático a la clase trabajadora para defender el régimen democrático. La respuesta fue la llegada a Bucarest de unos 10.000 mineros del Valle del Yu en trenes especiales facilitados por el gobierno. Armados con palos, barras de hierro y cables, los mineros, en muchos casos guiados por agentes de la Securitate, desataron una oleada de terror durante el 14 y el 15 de junio. Atacaron brutalmente a estudiantes, intelectuales, periodistas independientes y cualquier transeúnte con apariencia de opositor, destruyendo además las sedes de la oposición. El balance oficial fue de 7 muertos y más de 700 heridos, aunque fuentes independientes sugieren cifras mucho mayores. Al final de la operación, Iliescu agradeció públicamente a los mineros por su sentido del deber cívico, un acto que provocó la condena unánime de la comunidad internacional y aisló diplomáticamente a Rumanía durante años. Pese al trauma de la violencia callejera, el proceso de construcción del Estado de Derecho continuó en el ámbito legislativo.
El 21 de noviembre del 91, la Asamblea Constituyente aprobó la nueva Constitución de Rumanía, que fue ratificada mediante referéndum nacional el 8 de diciembre con un 77,3% de votos a favor. Este documento definió a Rumanía como un Estado social y democrático de derecho, estructurado bajo una forma de gobierno republicana y un sistema parlamentario bicameral. La Constitución de 1991 introdujo elementos fundamentales para la transición. Estableció la independencia teórica del Poder Judicial y la creación de un Tribunal Constitucional para vigilar la legalidad de las normas. El presidente de la República, elegido por sufragio directo, posee funciones significativas en política exterior y seguridad nacional, mientras que el primer ministro dirige el gobierno. Incluyó la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la libre asociación y la abolición de la censura previa. Aseguró escaños parlamentarios para minorías étnicas que no alcanzara el umbral electoral, una medida clave para la estabilidad en un país con una importante población húngara y romaní. No obstante, la implementación de estos principios se vio obstaculizada por una burocracia centralizada y heredada que resistía a los cambios profundos. La ambigüedad en algunos artículos constitucionales permitió interpretaciones que favorecían el poder presidencial, generando tensiones constantes entre el Palacio Controcení, que es la sede presidencial, y el Palacio Victoria, que es la sede del gobierno durante la década de 1990. La aparente unidad del FSN se quebró definitivamente tras la segunda mineriada de septiembre del 91. En esta ocasión, los mineros regresaron a Bucarest para protestar contra las reformas económicas liberalizadoras y el alza de precios, forzando la dimisión del primer ministro reformista Petre Román. En el Congreso de marzo del 92, la fractura se oficializó. Román lideró el ala modernizadora, que conservó la sigla de FSN, y luego se convirtió en el Partido Demócrata, mientras que los partidarios de Iliescu formaron el Frente Democrático de Salvación Nacional, más tarde PDSR. En las elecciones de septiembre del 92, Iliescu fue reelegido presidente en segunda vuelta frente a Emil Constantinescu, pero su partido no obtuvo mayoría absoluta. Se formó un gobierno encabezado por el tecnócrata Nicolae Bacăruș, que dependió parlamentariamente del apoyo de las fuerzas ultranacionalistas como Rumanía Mare y el Partido de la Unidad Nacional de los Rumanos, así como el Partido Socialista del Trabajo. Este periodo ha sido descrito por analistas como el del capitalismo de Estado o de statu quo. La administración de Bacăruș adoptó un enfoque de gradualismo extremo, manteniendo con vida artificial mediante subsidios estatales masivos y créditos bancarios blandos a gigantes industriales ineficientes del periodo comunista conocido como agujeros negros. Esta política evitó el desempleo masivo inmediato, pero generó una inflación descontrolada que alcanzó el 300% anual en el 93, erosionando el poder adquisitivo de los ciudadanos y fomentando una economía sumergida basada en conexiones y redes de influencia de la antigua nomenclatura. Uno de los mayores conflictos jurídicos y sociales de la transición rumana fue la cuestión de la propiedad privada confiscada por el régimen comunista entre 1945 y 1989. Mientras que los partidos históricos abogaban por la restitución integral e inmediata, los sucesores del PCR resistieron este proceso para proteger a los actuales ocupantes de las viviendas nacionalizadas, muchos de los cuales pertenecían a la élite administrativa. En 1995 se aprobó la Ley 112 sobre el estatus jurídico de los inmuebles con destino residencial. Esta ley fue denunciada como una segunda nacionalización por las asociaciones de antiguos propietarios, ya que establecía condiciones de restitución casi imposibles de cumplir. Solo podían recuperar sus casas aquellos propietarios originales que aún vivieran en ellas como inquilinos en 1989. Para el resto se establecieron indemnizaciones con textos máximos irrisorios que no reflejaban el valor real del mercado. El año 1996 marcó un punto de inflexión psicológico y político en la transición rumana. La muerte de Corneliu Copușu en noviembre del 95, el senior de la política rumana y líder moral de la oposición tras sobrevivir 17 años en cárceles estalinistas, generó una ola de simpatía sin precedentes.
Su funeral, al que asistieron más de 100.000 personas en Bucarest, se convirtió en una manifestación silenciosa pero poderosa de rechazo al régimen de Iliescu y de anhelo por un cambio moral en la vida pública. En las elecciones generales del 96, la Convención Democrática de Rumanía, una coalición de partidos de centro-derecha y asociaciones cívicas, logró finalmente la victoria. Emil Constantinescu, rector de la Universidad de Bucarest, fue elegido presidente tras derrotar a Ion Iliescu en la segunda vuelta. Por primera vez desde 1946 se produjo una alternancia de poder pacífica y real en Rumanía, alejando al país de los modelos de democracia original de Iliescu y alineándolo con los estándares occidentales. Sin embargo, el gobierno de la CDR heredó una situación económica catastrófica que obligó a aplicar medidas de austeridad impopulares y reformas estructurales postergadas durante años. Bajo la presión del FMI y el Banco Mundial se inició la liquidación de empresas industriales insolventes, lo que disparó el desempleo y la pobreza estructural. La inestabilidad política interna, marcada por conflictos entre los partidos de la coalición y la dimisión sucesiva de los primeros ministros Víctor Țiorbea y Radu Vasil, desgastó rápidamente al capital político de la CDR. Hacia finales de 1999, Rumanía se encontraba en una encrucijada crítica. La economía estaba en recesión, las reservas de divisas eran mínimas y el país enfrentaba el vencimiento de una deuda externa de 2.100 millones de dólares. Además, el país fue sacudido por la última gran mineriada en enero del 99, cuando los mineros liderados por Miron Cosma marcharon nuevamente sobre Bucarest antes de ser detenidos por las fuerzas del orden en Estorescu. En este clima de emergencia nacional, el Mico Constantinescu nombró como primer ministro a Mugur Isarescu, gobernador del Banco Nacional de Rumanía. Isarescu, un tecnócrata no afiliado a partidos políticos, logró lo que parecía imposible, un consenso nacional para la adhesión a la Unión Europea. Coordinó el proyecto ESEN 1 y ESEN 2, que involucró a la Academia Rumana y a todos los partidos políticos en la creación de una estrategia nacional de desarrollo económico a medio plazo. Este compromiso interno fue recompensado en la cumbre de Helsinki en diciembre del 99. El Consejo Europeo, valorando también el apoyo estratégico de Rumanía a la OTAN durante la guerra de Kosovo, invitó formalmente al país a abrir negociaciones de adhesión a la UE. Aunque Rumanía todavía no cumplía con los criterios económicos de Copenhague, esta invitación proporcionó un ancla de estabilidad y una hoja de ruta irreversible para la reforma. Durante su breve mandato, del 99 al 2000, Isarescu privatizó empresas emblemáticas como la automotriz Dacia y dos bancos estatales, logrando revertir la tendencia negativa del PIB hacia finales del año 2000. En conclusión, el proceso de transición a la democracia en Rumanía durante la última década del siglo XX constituye un caso de estudio sobre la resiliencia de la estructura autoritaria y la dificultad de construir una sociedad abierta en un entorno de herencia híbrida. A diferencia de las transiciones suaves de Europa Central, la rumana fue violenta en su inicio y convulsa en su desarrollo, marcada por la presencia constante de la élite reciclada y el uso de la movilización social agresiva como una herramienta política. Para el año 2000, a pesar de los fracasos económicos iniciales y del retorno al poder de Ion Iliescu, más moderado en las elecciones de ese año, Rumanía había logrado consolidar lo esencial: un marco constitucional sólido y una sociedad civil que, aunque joven, había demostrado su capacidad de protesta pacífica. La apertura de negociaciones con la Unión Europea en 1999 y el estatus de socio de la OTAN defendieron el destino geopolítico del país fuera de la esfera de la influencia rusa. El fin del capitalismo de Estado ineficiente y el inicio de privatizaciones reales bajo los auspicios de organismos internacionales. El balance de la transición rumana entre 1989 y 2000 fue un proceso de aprendizaje por crisis. Las cicatrices de la revolución y de la mineriada permanecieron en la memoria colectiva, pero sirvieron para forjar una cultura política que hacia el cambio de milenio ya no buscaba terceras vías utópicas, sino la plena integración en la arquitectura institucional de Occidente. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Dale like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao.